Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso que en cualquier punto puede hacer que os sintáis identificados. Una persona que aspira a tener éxito y cuando lo tiene te deja de lado, una amiga perfecta que se convierte en tu doble y quiere robar tu vida, y la pareja ideal que es tan intensa que al final se convierte en tu pesadilla. Jane Andrews fue todo esto y más, y si queréis conocer su historia, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Jane Dawn Elizabeth Andrews nació el 1 de abril de 1967 en Cleethorpes, Lincolnshire, siendo la menor de los 3 hijos de un matrimonio de clase trabajadora. Su madre era trabajadora social y su padre era carpintero, pero aunque tuvieran trabajos establecidos, les costaba muchísimo llegar a fin de mes, lo que creó mucha tensión en casa. La madre mantuvo un trabajo estable durante prácticamente toda la infancia de Jane, pero el padre, al ser carpintero, tenía un empleo bastante cambiante. Dependiendo de la temporada del año podía tener más o menos trabajo, así que muchas veces directamente no podía trabajar, y la madre se ocupaba de eso. Dependían únicamente de un sueldo, y por ese motivo no podían permitirse demasiados lujos. Vacaciones en familia, ropa nueva, ir al cine. Otros niños podían permitirse todo eso, y en cambio los Andrews no podían hacerlo. Y otra cosa muy importante es que los Andrews no contaban nunca sus problemas. Si no podían pagar las facturas, si tenían goteras, si tenían deudas, contárselo a otros o pedir ayuda era una debilidad y por tanto no lo hacían, se callaban. Llorar, sufrir, expresar emociones, todo eso te hacía débil y fuera de casa no debía contarse. Así que simplemente aguantaban el chaparrón y seguían adelante. Y esto debo deciros que a Jane le afectaría muchísimo. Cuando cumplió los 8 años, la familia pasó por un gran bache económico. Así que se mudaron a la ciudad de Grimsley, concretamente a una casa mucho más pequeña y que ni siquiera tenía un baño dentro. Para hacer sus cosas tenían que salir a la calle y compartir aseo con otros vecinos, lo que afectó muchísimo a la autoestima de Jane y la empujó a soñar despierta. A partir de ese momento su gran sueño era ser rica, era triunfar, codearse con las estrellas, con la élite, ser millonaria. Puede parecer una tontería, pero para Jane esto era muy importante. Quería ser rica, famosa, respetada, y la vía para conseguirlo iba a ser su hobby, la costura. Algunas páginas dicen que su madre tiene una máquina de coser y que desde pequeña le enseñó a usarla, a hacer remiendos, a crear estuches, muñecos de trapo. Así que decidió que esa sería su vía de escape. Jane estudió en la escuela secundaria de Hereford, donde se dice que sacó buenas notas. Era aplicada, responsable, inteligente, pero a los 15 años empezó a faltar a clase. Dependiendo de la fuente consultada tenemos una historia u otra, pero lo más repetido es que saltaba clases para dedicarse a la costura, ya que en su mente iba a ser su vía de escape. Cuanto más cosiera, cuanto más aprendiera, cuantos más diseños hiciera, cuanto más trabajara, antes podría huir. Antes sería rica, respetada, podría escapar de todo aquello. Pero ¿qué ocurre? Que sufría tanto por dentro que muy pronto todo estalló. Aparentaba saber lo que quería, tenerlo todo bajo control, pero en realidad estaba aterrada. Tenía solo 15 años, era una cría, y en el fondo no sabía lo que estaba haciendo. Así que lentamente se empezó a sentir. Comenzó a sufrir ataques de pánico, depresión y trastornos alimentarios. Pero por supuesto era incapaz de contárselo a nadie. Y sufría todo esto en silencio. Hasta que un día ya no pudo más. Le saltaba tantas clases que el colegio llamó a su casa, a su madre. Y cuando entró por la puerta, la mujer la enfrentó. Discutieron, se gritaron, se faltaron al respeto. Y Jane se encerró en el baño, agarró un montón de pastillas y las ingirió, intentando así quitarse la vida. A partir de este momento hay 2 versiones de los hechos. La primera es que la madre intentó ayudarla, a hacer lo posible por ella, y la segunda es que pasó todo lo contrario, y es que la mujer, viéndola semi-inconsciente, la dejó sufrir, ya que en la familia los problemas no se contaban, y que el mundo supiera que su hija adolescente intentó quitarse la vida era una debilidad, así que pedir ayuda no era una opción. Por suerte para Jane se recuperó de esto, pero en torno a esa misma edad, 15 añitos, comenzó a salir con su primer novio.
y se sentía tan insegura que cuando el chico pidió tener intimidad, aceptó. No se veía lista para eso, no quería, pero para que no la dejara, cedió. Y poco a poco cedió a más cosas. Prácticas sexuales extrañas para ella, incómodas, que no la hacían sentir bien, que la hacían sentir humillada. Y finalmente, prácticas sin precaución. Lo que la llevó a quedarse embarazada a los 17 años. En este momento, Jane se ve que tenía que parar. O tenía el hijo y afrontaba las consecuencias, o abortaba y luchaba por sus sueños. Y finalmente optó por abortar. Experiencia que en sus propias palabras resultó traumática. Tras el aborto, Jane decidió que debía tomarse la vida más en serio. Tras graduarse de la secundaria, se matriculó en un curso de moda en Brimsley College of Art y después aceptó un trabajo diseñando ropa infantil en Marks & Spencer. Trabajando allí, Jane no estaba cómoda. Sí, le gustaba el trabajo, diseñar, trabajar telas, pero al mismo tiempo no era lo que estaba buscando. Quería fama, respeto, codearse con las élites, ganar mucho dinero. Y ese empleo no le daba nada de eso. Fue a partir de ese momento que comenzó a manifestar la vida que realmente quería. Si quería ropa cara y codearse con las élites, debía actuar como si ya lo estuviera haciendo. Si quería esa vida, debía actuar como si ya la tuviera. Y no solo eso, sino que además, todos los días, compraba revistas de moda. Revistas de actualidad, de estilo, de tendencias. Todo lo que veía ahí lo iba copiando, replicando. Conseguía vestidos similares, sombreros, joyas. Poco a poco su entorno ya no la reconocía. No parecía la Jane de antes, la Jane humilde, insegura, callada. Era una persona completamente distinta. Y a los 21 años, su vida cambió para siempre. Fue al kiosco de siempre, compró la revista de Lady, fue a casa, la hojeó. Y en la parte de anuncios, encontró una propuesta de trabajo que no podía ignorar. Y es que al parecer, alguien de forma anónima buscaba un asistente personal de vestuario. El trabajo estaba mucho mejor pagado que el que tenía y además debe llevarlo a cabo en la ciudad de Londres. Desde pequeña siempre quiso mudarse allí. Tener allí un apartamento lujoso con las mejores vistas, montar fiestas, era su sueño y por tanto, aplicó. Y durante 6 meses no recibe respuestas. Cualquier persona pensaría que no le iban a llamar. Había pasado medio año, nadie le había contactado. Pero Jane todos los días se veía a sí misma en ese trabajo. Se veía en Londres con un trabajo de ensueño, siendo respetada, elegante, rica. Se veía allí. Y 6 meses más tarde, su teléfono empezó a sonar. Y es que le dijeron que no solo había sido seleccionada, sino que además iba a trabajar para Sarah Ferguson, la duquesa de York. Sarah Margaret Ferguson, más conocida en Inglaterra como Fergie, nació el 15 de octubre de 1959. Y en esos momentos, año 1988, era uno de los miembros de la Casa Real más famosos y amados por el público. En 1986 se casó con el príncipe Andrew, quien debo señalar que aún no estaba en ningún escándalo. Y 2 años después, está embarazada de su primera hija, Beatrice. En este momento, Sarah debía ser muy feliz, estar muy contenta. Pero ¿qué pasa? Que la prensa iba por ella. Criticaban que ganó peso, que no tenía estilo, que no sabía vestir. Empezaban a criticar todo de ella. Así que necesitaba desesperadamente a alguien que la ayudara, que la aconsejara, que la vistiera. Fue por ese motivo que recurrió a The Lady para buscar ayuda. Manda a poner ese anuncio, llaman a varias chicas, y entre ellas se encuentra Jane Andrews. El trabajo en cuestión era muy exigente. Tenía que estar siempre con Sarah, 24/7, atenta de que no se rompiera el vestido, de que no se manchara. Y estando con Sarah, tenía que pasar desapercibida, ser su sombra. No llamar la atención, no destacar, ser educada, correcta. Y la forma en la que debía vestirla tenía que seguir diferentes protocolos. El largo de la falda, de las mangas, los colores. Todo se ajustaba a unos mismos patrones, pero al mismo tiempo, en esa forma de vestir, debía encontrar la forma de ser de Sarah. Algo que le hiciera destacar, ser especial, única. Era un trabajo muy complicado, muy exigente. Pero Jane tenía que aceptarlo, porque en el fondo era el trabajo de sus sueños. Deja toda su vida atrás, en Grimsby, hace las maletas y se muda directamente al Palacio de Buckingham, donde estará temporalmente hasta que Sarah le consiga un apartamento en Londres. Llega allí, empieza a trabajar, conoce a Sarah, se llevan muy bien, tienen química inmediatamente. Y en poco tiempo Jane cambia completamente. Cumple con su trabajo, es la empleada perfecta y también la sombra ideal. Sigue a Sarah a todas partes, cumple con su labor, se empieza a vestir como ella, a actuar como ella, a reír como ella. Y pronto amigos y familiares sienten que Jane
La Jane que ellos conocían ha muerto. Su antiguo entorno ya no la acepta, ya no la reconocen. Pero el nuevo entorno tampoco la acepta porque dicen que es una plebeya. Su acento, su forma de actuar, su forma de vestir. Por mucho que quiera, ella no forma parte de la élite, no es una mujer rica. Así que Jane hace lo posible por cambiar por completo. Va a clases de locución, de etiqueta. Y por increíble que parezca, Sarah Ferguson la convierte en su mejor amiga. La prensa del corazón criticaba muchísimo a Jane. Siempre estaban las fotos de Sarah, por detrás de ella, con la misma ropa, el mismo estilo. La veían la típica amiga copiona, sin personalidad. Pero Sarah Ferguson la tenía en alta estima. Ya no solo porque tenían los mismos gustos, las mismas aficiones, sino porque las dos compartían algo mucho más íntimo. Y ese algo era el dolor. Desde que Sarah se casó con el príncipe Andrew, lo vio 40 días al año. Se sentía sola, abandonada, incomprendida, y la prensa no dejaba de criticarla. Ya no sabía qué hacer para gustar a la gente, para ser aceptada. Y todo el rato era comparada con Lady Di. La prensa quería enfrentarlas, hacerlas competir. Y todo eso le hacía mucho daño. Igual que a Jane, le dolía que las élites no la aceptaran. Así como os digo, Jane y Sarah eran las amigas perfectas. Un año después de conseguir el trabajo, en 1989, Jane comenzó una relación con Christopher Dunn Butler, un ejecutivo de la empresa IMB, el cual tenía 21 años más que ella. Estuvieron saliendo durante 3 meses y la relación era tan intensa que en ese tiempo se casaron. Se casan, se mudan juntos y la prensa se frota las manos. Dedican artículos, portadas, pasan los años y Jane se empieza a aburrir, con lo cual se busca diferentes amantes. Y cuando Christopher se entera, se divorcian. ¿Qué ocurre entonces? Que al mismo tiempo, Sarah Ferguson también se divorcia. Las mejores amigas vivían exactamente lo mismo, y esto lo hacían al mismo tiempo. Pero el tema de Sarah, obviamente, fue más sonado. A principios del año 1992, ella y Andrew no pasaban por su mejor momento. Él estaba constantemente lejos de casa, bajo el pretexto de tener deberes reales y navales. Y Sarah frecuentemente era vista en compañía de otros hombres, entre los cuales se encontraba el millonario Steve Wyatt, de Texas. La prensa constantemente sacaba fotos suyas. Sarah con Steve, con las niñas, todos juntos. No paraban de sacar titulares. Y a principios del año 1992, los duques deciden separarse. Esto se anuncia públicamente, toda Inglaterra lo sabe. Pero en agosto de ese mismo año, el Daily Mirror publica unas fotos que dan la vuelta al mundo. Y es que en primera plana aparece John Bryan, un administrador financiero estadounidense, lamiéndole los pies a Sarah Ferguson. Y claro, estas imágenes no la dejan en buen lugar. Ya han salido fotos antes, acompañada por otros hombres, ya ha habido rumores, pero estas fotos son un escándalo. Y como se está divorciando, la culpan a ella de ese divorcio. La acusan de infiel, de fiestera, de manipuladora. La acusan de 1000 cosas distintas. Y la Casa Real, con todo esto, acelera el tema del divorcio. La quieren fuera de la familia cuanto antes. Y por supuesto, la asignación que tenía por ser miembro de la Casa Real desaparece. Así que Sarah tiene que buscar otras fuentes de ingresos. Y mientras tanto, tiene que despedir gente. Despide a gran parte de su personal, a gran parte de gente que tiene contratada. Pero para ella, Jane era intocable y por tanto, no la despidió. Siguen siendo mejores amigas, estando siempre juntas, compartiéndolo todo. Y con el paso del tiempo, Jane conoce a otro hombre, Dimitri Horn, el cual era hijo de un magnate naviero de origen griego. Empiezan a salir, todo va estupendamente, pero Dimitri nota que Jane no está bien. Está muy feliz, muy enamorada, es muy intensa y de pronto te odia con toda su alma. Es una mujer muy cambiante, inestable, y un día decide dejarla. Pero esto lo hace dentro de su apartamento, cosa que provoca que Jane sufra un ataque de ira. Agarra todo tipo de objetos que se va encontrando, los lanza contra la pared, contra el suelo, contra Dimitri. Se le va completamente la cabeza, pero aún así el hombre se mantuvo firme. La dejó, rompió con ella, la echó de su casa. Y esta mujer amenazó con quitarse la vida. Y para conseguirlo, consumió gran cantidad de pastillas, pero por suerte no lo logró. La prensa con esta historia, sin saberlo todo, se frotó las manos. Publicaron lo poco que sabían de esto. Y tiempo después, se enteraron de algo mucho más interesante. Y es que Jane Andrews fue acusada de robar joyas por valor de 250.000 libras. Sé que está mal dicho que son 250.000 libras, pero cada página dice una cosa distinta. Algunas dicen que son 250.000 euros y otras que 250.000 libras.
así que en realidad no sabemos la moneda, porque cada una tiene un valor distinto. Pero sea como fuera, lo importante aquí es que es muchísimo dinero, y que el escándalo resultante dio la vuelta al mundo. Sarah Ferguson tiene que hacer un viaje de trabajo, en avión. Hace las maletas, se lleva unas cuantas joyas, joyas muy valiosas. Y cuando llega a su destino y baja del avión, las joyas han desaparecido. La encargada de estas era Jane y por tanto la culpa se la echaron a ella. La acusan de robar, de ser una ladrona, una mala persona. Recuerdan que siempre copiaba a Sarah, que era su doble. Se montan toda una película, pero en realidad Jane no tenía culpa de nada. Y quien robó las joyas fue un empleado del aeropuerto, no ella. Pero sea como fuere, a partir de aquí, la tensión entre las amigas fue en aumento. Y en 1997, Sarah la despidió. La causa del despido es un misterio, pero algunos rumores creen saber lo que pasó. La versión oficial es que Sarah tiene que hacer recortes y Jane era prescindible. Y la versión no oficial dice que Sarah estaba celosa, o más bien, harta de Jane. Por aquellos momentos, presuntamente, Sarah se enamoró de otro hombre, un conde italiano llamado Gado della Gerardesca. Se empiezan a gustar, coquetean, empiezan a salir. Pero Gado muestra más interés por Jane Andrews. Y Jane parece que le corresponde. Sabe que su amiga es muy feliz y aún así se entromete, con lo cual Sarah la echa de su vida. Tras este despido, Jane perdió su sueño. Estaba sin empleo, sin mejor amiga y volvía a ser una plebeya. Así que cayó en una profunda depresión, al menos hasta el mes de agosto de 1998, cuando conoció a Thomas Ashley Christman, un ex corredor de bolsa que tenía una de las fortunas más impresionantes de todo Londres. Y esto obviamente a ella le fascinaba. Tom dirigía un exitoso negocio de venta de accesorios para automóviles y se relacionaba con la crème de la crème. Tenía contactos con gente rica, poderosa, influyente, y todo eso fuera de la casa real. Así que para Jane era todo un sueño. Empieza a fantasear con él, con casarse, con tener hijos. Pero debo deciros que en este punto Tom no pensaba lo mismo. La veía como una amante, como una amiga con derechos, pero al principio no la veía como nada serio. Empiezan a quedar, se gustan, se van conociendo, van a bailes. Y todo esto ocurre mientras Jane sigue trabajando en otras cosas. En un principio trabaja en una cadena de joyerías y después en el Hotel Claridge. Pero el tema aquí es que ella quería estatus y Tom se lo podía dar. Al poco tiempo de empezar a salir, durante un baile, Jane tropieza y se cae al suelo, lo que provoca que se rompa la muñeca. Dice que le duele mucho, que se encuentra mal, que está muy triste. Y Tom, sintiéndose muy culpable, la invita a vivir con él en su apartamento ubicado en Fulham, una de las áreas más cotizadas de Londres. Era un apartamento lujoso, en una zona exclusiva, y Jane estuvo encantada con esto. Aunque los amigos de Tom no las tenían todas consigo. Creían que estaba fingiendo, que no le dolía tanto, que no estaba tan mal y que Tom estaba siendo manipulado. Pero sea como fuere, Jane lo había conseguido. Un gran apartamento, una gran vida, otra vez con estatus. Y aunque Tom no quería casarse, sentía que poco a poco iba a conseguir convencerlo. Si insistía, si presionaba, se volvía lo mismo una y otra vez, al final Tom cedería. Pero lamentablemente eso nunca ocurrió. Fue así como la relación lentamente se volvió una pesadilla. Las peleas eran constantes y en ellas se amenazaban mutuamente. Jane le contó muchos secretos, suyos y de la realeza. Y ahora Tom amenazaba con llamar a la prensa, con contarlos públicamente. Pero Jane no se quedaba atrás. A Tom en la intimidad le gustaban cosas poco comunes, poco ortodoxas. Y si él contaba lo suyo, ella contaría lo de él. Y Jane llega a decir que Tom la agrede físicamente, que la golpea, que la humilla, que la somete a todo tipo de vejaciones. Tiempo después contó que la caída bailando, en realidad, no era eso. Que en mitad de una pelea, él la empujó y se golpeó contra el lavavajillas, y que ahí se rompió la muñeca. Pero amigos y parientes de Tom niegan en rotundo que él fuera así. Dicen que era un buen hombre, que era simpático, agradable, cariñoso, que nunca faltó al respeto a nadie. Y exparejas suyas repitieron exactamente lo mismo. Que nunca las golpeó, que nunca las humilló, que nunca las hizo sentir menos. Y que lo único malo de él es que no quería comprometerse, no quería hijos, nada más. Y este hecho siempre lo dejó claro. Sea como fuere, desde que Jane se mudó con él, revisaba todos los días su correo electrónico. Consiguió la contraseña, se metía en secreto, lo revisaba todo. Y tras mucho buscar, finalmente, encontró algo. Y es que al parecer, en una conferencia de Las Vegas, Tom conoció a otra mujer, una señora llamada Deborah de Micheli. Y desde ese momento,
se estuvo escribiendo con ella. Al principio eran mensajes normales, cordiales, de trabajo, pero después subieron de tono, llegando a rozar lo pornográfico. Algunas páginas dicen que incluso se envían fotos muy subidas de tono, fotos provocativas, muy directas. Pero lo importante aquí es un mensaje en concreto, un mensaje que Tom le envió a Deborah, y en el cual se leía lo siguiente: mi novia se está volviendo un poco como ese par de zapatillas que no puedes tirar. En algunos aspectos esto es bueno, en otros es malo. Al leer algo así, cualquiera de nosotros habría roto con Tom. Ya con el tema de las fotos, con el tema de tonteo, todo eso era motivo de ruptura. Pero esas palabras es que ya eran el colmo. Aún así Jane no lo hizo. Lo imprimió todo, se plantó ante él y le soltó un ultimátum. Si en 6 meses no se casaba con ella, romperían para siempre. Y por increíble que parezca, la pareja planeó un viaje romántico. Se fueron a Italia para limar asperezas. Y al principio el viaje fue estupendo. Ven diferentes espectáculos, diferentes zonas, todo es muy romántico, ven a los padres de Tom. Parece un viaje perfecto para pedir matrimonio. Las mejores vistas, los mejores hoteles, con chófers, todo es simplemente perfecto. Pero pasan los días y Tom no se lo pide. Los mejores momentos ya han pasado, ya se han perdido. Y Jane lentamente se desespera. Se empieza a poner nerviosa, irritable, empieza a exigir cosas, Tom no entiende nada. Y al final le planta cara, a lo que Tom responde diciendo que no se va a casar con ella, que no quiere casarse, que no quiere hijos, que se lo ha dejado claro. Y a partir de ahí, Jane enloquece. Dice que roba un coche, que amenaza con tirarse por un acantilado, que amenaza con quitarse la vida. Y cuando vuelven a casa, todo va de mal en peor. La madrugada del 17 de septiembre del año 2000, recién llegados de aquellas vacaciones, Jane de forma calmada le pidió a Tom que fueran a terapia de pareja, pero él dijo que no. El problema, según Tom, no venía de él, sino de ella. Ella tenía que ir a terapia, tratarse, ver qué le pasaba. Y otra vez, Jane estalló. Lo que llevó a este hombre otra vez a decirle que se acabó. La quería fuera de su casa, de su vida, la quería fuera inmediatamente. Y esta pelea escaló tantísimo que Tom agarró el teléfono y llamó a la policía. Pidió que por favor alguien les ayudara, que alguien fuera hasta allí. Pero lamentablemente, nadie le escuchó. Is anyone injured? Not yet. And where's your other half? Right here. And what are they doing? Staring at me. Right, so they've assaulted anyone, sir? Not really. Mr. Clancy, right, there's nothing threatening or anything else. What do you want the police to do? I would like the police to come and split us up. I would like somebody to stop us hurting each other. Because if we don't have somebody here soon, somebody is. La mañana del lunes, 18 de septiembre del año 2000, uno de los empleados de Tom fue a su casa tras varios días intentando contactar con él. La puerta de la entrada no estaba cerrada con llave, lo cual le alarmó al instante. Recorre la planta baja, no lo encuentra, va a la planta superior. Y en el dormitorio principal se encuentra una escena que pone los pelos de punta. Y es que Tom estaba desnudo y tirado en mitad de un charco de sangre seca. La autopsia reveló que fue golpeado en varias ocasiones con un bate de cricket en la zona de la cara y del pecho. Y que para rematarlo todo, fue apuñalado en la zona del pecho, concretamente con un cuchillo de 19 centímetros. El bate estaba en la misma escena, apoyado en la pared, y el cuchillo estaba junto al cuerpo. Todo daba a entender que las armas eran de ocasión, que estaban allí, en la casa. El bate de cricket le pertenecía a él, a Tom, y siempre lo guardaba dentro del armario. Y ese cuchillo venía de su cocina. Alguien le atacó, le golpeó, y teniéndolo semi-inconsciente, bajó a la cocina, agarró el cuchillo y le apuñaló. Todo denotaba rabia, algo muy personal, un odio profundo. Y al Tom encontrarse desnudo, daba a entender que estaba en un momento íntimo, que la persona que le atacó era de su plena confianza, un amante, una pareja. La pregunta ahora era dónde estaba Jane Andrews, su supuesta novia. ¿Dónde estaba Jane? ¿Dónde se encontraba? Porque su coche no estaba aparcado en la puerta del edificio. La policía revisa la casa, cada rincón, y en la cocina se encuentran 2 notas escritas por ella, y en las cuales se lee lo siguiente: mis queridos padres, lo siento mucho. Ya no siento más dolor en mi interior. Tom me hizo mucho daño, fue muy cruel conmigo. En este momento la policía lo tenía claro. O Jane fue secuestrada y obligada a escribir aquello, o era la culpable. Así que la noticia se extiende como la pólvora. Toda Inglaterra quiere saber de su paradero, qué ha pasado, por qué ha matado a su novio. Todo el mundo quiere saber, y Sarah Ferguson también aparece por todas partes, ya que recordemos que fueron mejores amigas.
La presión es tan grande que Sarah emite un comunicado y le pide a Jane que por favor se entregue a la policía. Pero Jane Andrews no responde. Sarah llama por teléfono, Jane no responde, le manda mensajes, tampoco responde, y mientras tanto se escribe a otras personas, habla con amigos y finge que tiene demencia. Finge que no sabe qué está pasando, que no sabe cómo está Tom, finge que no tiene ni idea de nada. Y en cierto momento, una amiga consigue hablar con ella por teléfono y descubrir que se quiere quitar la vida. Jane le dice que ha consumido muchas pastillas, que está en el coche, que se va a morir, que es inminente. Y la policía rastrea la llamada y por fin da con ella. Concretamente, en un área de servicio muy cerca de Cornwall. El agente que encuentra su coche a simple vista piensa que está muerta, porque la encuentra echada encima del volante, desplomada. Se acerca al vehículo, golpea la ventanilla. Y en ese momento Jane reacciona. No está muerta, está simplemente dormida, con lo cual es enviada al hospital más cercano. Pasa un par de días allí, se recupera, la envían a comisaría y la acusan formalmente de asesinato. A partir de aquí, el caos estalla. Jane cambia de versión muchas veces, pero en todas ellas, la víctima siempre es ella. Dice que Tom la maltrataba, que la humillaba, que la sometía a todo tipo de vejaciones. Primero dice que no sabe nada del tema, que no la ha matado, que no se ha enterado de nada. Pero después, sí confiesa que le ha matado, pero que en realidad tiene muchas lagunas. El juicio da comienzo el 23 de abril del año 2001 y se llevó a cabo en Old Bailey. Salen diferentes testigos, diferentes historias, y cuando le toca hablar a Jane, el mundo entero se queda de piedra. Contó que después de la llamada a emergencias, Tom perdió los nervios y que después de golpearla, la ató a la cama y abusó de ella anormalmente. Una vez acabó todo, Tom la dejó ir. De ahí Jane se levantó de la cama y se encerró en el armario. Tom la siguió, agarró un taburete, se sentó en la puerta, no la dejó salir. Lo insulté de todas las formas posibles. Luego comencé a asesinar mi propia reputación. Le conté todo lo que la gente me había hecho. Que he permitido que otras personas tuvieran conmigo. Creo que estaba muy sorprendido. Lo que acababa de hacer era el insulto final, la herida final. No tenía intención de casarme nunca con él. Ya no quería a ese hombre. No quería a ese hombre que los últimos 2 años y pico me estuvo menospreciando, usando de mí, que me había empujado hacia atrás y hacia adelante. Hacia la hora del almuerzo, Jane lo convenció para que la dejara salir. Y cuando consiguió hacerlo, escapó de la casa. No tenía intención de volver y simplemente agarró las llaves, subió al coche y huyó. A partir de aquí, durante varias horas, estuvieron peleándose, llamándose, mandándose mensajes, amenazándose, insultándose. Jane mandó todos los emails que Tom tuvo con Deborah a los padres de este hombre y también los envió por fax al trabajo de esa mujer. Le siguen peleando, enviándose mensajes, llamándose. Y aunque Jane repetía que no quería volver, al final sí lo hizo. Volvió a casa, entró por la puerta y Tom parecía como siempre. Le recibió como si nada hubiera pasado y el ambiente estuvo calmado hasta que a ella se le cayó al suelo un vaso de agua. A partir de ese momento, Tom estalló de nuevo. A la hora de dormir, parece que durmieron juntos. Se acostaron en la misma cama. Y cuando esto pasó, Tom intentó violarla de nuevo. Jane se resiste, lucha, se escapa. Y cuando él se duerme, vuelve a la cama con varias armas. Un bate de cricket y un cuchillo. Se acuesta junto a Tom, se duerme. Y estando dormida, él se despierta y vuelve a atacarla. A partir de aquí, todo es niebla en su mente. Recuerda golpearlo con el bate, forcejear, y en un parpadeo, él se echó encima de ella y le apuñaló. Según Jane, fue él quien se atravesó con el cuchillo. No es que ella le apuñalara varias veces, no es que se echara encima de él. Y después de esto, simplemente huyó. La familia de Tom no se creía esta historia, y la fiscalía muchísimo menos. Tom fue golpeado y apuñalado en varias ocasiones. Es por ese motivo que después de 12 horas deliberando, el jurado la declaró culpable y la condenaron a cadena perpetua. Pero eso no es todo. Y es que en el año 2001, el psiquiatra Trevor Turner diagnosticó a Jane con trastorno límite de la personalidad, lo que de alguna forma iba a justificar los cambios de comportamiento, los cambios de estado anímico. La palabra no sería justificar, sino más bien explicar. Con esto se entendería el porqué de la intensidad con la que sentía las cosas, pero bajo ningún concepto justificaba el crimen cometido. Y el TLP no era una excusa para cometer el crimen. Nada tenía que ver con este, y el psiquiatra lo dejó muy claro. Jane es enviada a prisión, cumple con su condena, es puesta en libertad condicional en 2009, y justo cuando lo consigue, se escapa. La policía va tras ella, la encuentra en un hotel con su familia, la envían de nuevo a prisión, y estando en la cárcel, empieza una relación por carta con otro preso. Se dicen cosas preciosas y Jane lo llama mi marido.
Pero cuando él queda en libertad, vende su amor, vende su historia y la pinta como una loca. En el año 2015, Jane es puesta en libertad de nuevo. Y a partir de aquí, quiere rehacer su vida. Se busca un trabajo en un mercado vendiendo objetos antiguos, objetos que presuntamente pertenecían a la realeza. Esto lo hace con un nombre distinto, para que la gente no la reconozca. Pero lamentablemente se acaba filtrando lo que está pasando y Jane desaparece. En el año 2018, Jane se echa un novio nuevo. Pero este señor está casado y cuando descubre que ella es Jane Andrews, llama a la policía y la denuncia por acoso. El tema del acoso nunca se probó y más bien parece que fue una excusa para romper con ella, para deshacerse del amante. Pero sea como fuere, la policía ante esta acusación vuelve a arrestarla. La mujer es arrestada en el año 2019 y la policía lo investiga todo. Buscan pruebas, pistas, todo tipo de información y descubren que esta acusación era mentira. Así que en el mes de agosto es liberada y a partir de aquí no hay más información de ella. Con lo cual, ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que el desenlace del caso es justo? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante y que será si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a vuestra opinión acerca del caso. ¿Creéis que Jane merecía una segunda oportunidad? ¿O que esta mujer nunca va a cambiar? Y la palabra secreta es corona. Deja corona aquí abajito y en cuanto lo vean cuanto pueda te daré like. Y si dejas el emoji de la corona, pues también te llevas like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas que no puedo mencionar porque YouTube se pone muy sensible y por ahí identifico los cambios, las novedades y muchas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!